Bueno, continuamos entonces. Em, Ahora vamos a agregar algunas funcionalidades. Vamos a llamar a esta hoja conciliación. Bueno, esto ya nos ha ayudado mucho en cuanto a em, la operatoria que hicimos, y ahora cualquier archivo que nosotros reemplacemos en nuestra carpeta con los orígenes de datos y actualicemos, o mismo podemos copiar y pegar dentro de los archivos de movimientos del banco, de movimientos contables, eh, van eh, a actualizarse en nuestra tabla dinámica y vamos a tener una conciliación automática, ¿sí? Para mostrar algunas herramientas más de tablas dinámicas y de presentación de informes, me gustaría, bueno, primero tal vez darle algún diseño desde el menú que se habilita al acceder a tabla dinámica en diseño, em, que es una cuestión gráfica. Podemos también desde datos, desde vista, perdón, quitar las líneas de la cuadrícula. Y lo que vamos a hacer ahora es una segmentación de datos. Esto es una herramienta de las tablas dinámicas que encontramos dentro del menú Analizar tablas dinámicas, insertar segmentación de datos, que cuando accedemos nos muestra todas las tablas del modelo de datos. Aquí podemos ver las tablas activas, desde todas podemos ver todas las tablas. Entonces, este es un punto importante de Power Pivot, porque lo que nos permite este modelo de datos es poder segmentar, es decir, realizar filtros de datos eligiendo cualquier dato de cualquier tabla que forme parte del modelo de datos. Entonces, por ejemplo, si de los movimientos contables o del movimiento de banco, yo elegiría como segmentación de banco la descripción de una operación. Esta descripción de la operación, si yo la selecciono, me estaría dando la diferencia por operación, ¿sí? O por un conjunto de operaciones. Yo selecciono aquí arriba, podemos seleccionar un conjunto de operaciones. Entonces fíjense cómo van cambiando los saldos y las diferencias por operación. Eso sería un ejemplo de segmentación. En este caso vamos a eliminar esta segmentación. Podemos también segmentar por fecha con nuestra tabla calendario, ¿no? Es decir, la fecha que va a hacer una segmentación como la fecha del calendario va a incidir tanto en la tabla de movimiento de banco como en la tabla de movimientos contables, ya que forman parte del mismo modelo de datos. Entonces puedo segmentar. En este caso elijo aquí más campos y aparece el campo date. Entonces aquí va a aparecer, por ejemplo, en este caso, todas las fechas de la tabla de datos, y las que contienen datos van a estar sombreadas de forma que se puedan elegir, y las que no contienen datos no se van a poder seleccionar, o mejor dicho, se van a poder seleccionar, pero no va a traer datos. Entonces las están diferenciadas de esa forma, ¿sí? Si nosotros no queremos que aparezcan las que están sombreadas, podemos hacer botón derecho, configuración de la segmentación de datos, y aquí en la configuración de la segmentación podemos elegir ocultar los elementos que no contienen datos. Entonces con esa opción solo aparecen los datos que se pueden segmentar porque contienen datos en esa segmentación. Bien, eso es muy útil para muchos casos que aparecen segmentaciones demasiado extensas, pero solo algunas son posibles. O cuando tenemos varias segmentaciones, entonces cuando elegimos una, en la otra se van concatenando. Bueno, yo lo que había diseñado en este caso era esta segmentación de datos. Lo había puesto junto a la tabla, entonces
editando el tamaño y las propiedades, había ajustado el, creo que era mm, el, en este caso el alto de la fila. Entonces, al hacerla más pequeña, podía llegar a coincidir con las filas, o aproximadamente con las filas del Excel. Entonces generaba este efecto de que cada una de las fechas quedaba junto a la fecha en la tabla dinámica. Entonces, de esta forma, nosotros podemos seleccionar, viendo en la conciliación, tal vez cuáles sean las diferencias, podemos seleccionar alguna de ellas, bien, y quedarnos con alguna de ellas, o con todas. Entonces, lo que había hecho con esta segmentación es en otra hoja que podemos llamar detalle de la conciliación. Vamos a quitar las líneas. Había creado otras tablas dinámicas relacionadas a la segmentación de datos. Por ejemplo, si yo quiero que se muestre solamente la fecha seleccionada, podemos insertar una tabla dinámica, siempre desde el modelo de datos, ¿sí? En la cual vamos a tener como fila la fecha, ¿sí?, de la tabla calendario. Entonces podemos quitar el encabezado de campo, que nos queden solo las fechas. Podemos darle otro diseño a esta tabla dinámica. Y aquí aparecen todas las fechas de la tabla calendario. Pero si nosotros asociamos esta tabla dinámica, que tiene solo una fila, solo una columna, a la segmentación de datos, eso lo vamos a hacer desde la analizar tabla dinámica conexiones de filtro. Entonces aquí nos van a aparecer todas las segmentaciones de datos que tengamos, en este caso esta única. Si nosotros seleccionamos, lo que va a suceder es que cuando elijamos una fecha aquí, va a aparecer esa fecha o las que le seleccionemos como las fechas de esta tabla dinámica. Como tenemos una sola columna, no va a mostrar valores. Este total general, el diseño de tabla dinámica, totales generales desactivado, podemos quitarlo. Esto yo lo hago para que muestre la fecha seleccionada en detalles de conciliación simplemente, ¿sí? Y para que podamos tener esa referencia, ¿sí? Entonces podemos ponerla un poquito más grande y ahora sabemos qué fecha es la que estamos utilizando para mostrar aquí con otras tablas dinámicas lo que sucede dentro de cada tabla en esa fecha. Es decir, podemos crear una nueva tabla dinámica del modelo de datos y en este caso lo que vamos a utilizar es la descripción de la operación como fila y el monto de la tabla movimientos bancarios. Entonces, en esta fecha, bueno, todavía no está asociada a la segmentación, pero cuando la asociemos a la segmentación desde conexiones de filtros, va a filtrar por esa fecha. Entonces nos van a quedar las operaciones que se realizaron en esa fecha en los movimientos bancarios, ¿sí? Entonces vamos a copiar el formato, podemos darle otro formato también a esta tabla dinámica. Entonces ahora lo que podemos hacer es lo mismo para los movimientos de la contabilidad. Entonces insertamos una tabla dinámica desde el modelo de datos y con los movimientos contables, es decir, la referencia como fila y el saldo, ¿sí?, nos va a traer ahora los
movimientos contables. Entonces vamos a copiar el formato y vamos a darle el mismo diseño de esta tabla dinámica. Creo que era este. Y lo que faltaría ahora es darle la conexión de filtro con nuestra segmentación de datos. Entonces ahí nos quedaría para ambos. En el caso que querramos que no se modifique el ancho de columna cuando actualizamos la tabla dinámica, podemos desde opciones de tabla dinámicas destildar autoajustar anchos de columnas al actualizar, mismo con botón derecho en la otra tabla dinámica destildamos autoajustar anchos de columna al actualizar. Entonces de esa forma cuando hacemos la segmentación el ancho de columna que le demos queda fijo. Bien, entonces ahora por ejemplo, desde ya que si no seleccionamos ninguna fecha el detalle de conciliación pierde sentido porque aparecerían todas las fechas y todos los movimientos, ¿no? Con toda su descripción. Pero cuando nosotros seleccionamos una fecha para ver la variación, ¿sí? Aquí queda hecho el filtro y aquí tenemos los totales, ¿sí? Como aparecen en la conciliación. Bueno, ese sería un ejemplo en el cual podamos fecha seleccionada, así queda claro. Ese sería un ejemplo en el cual podemos usar Power Query para el tratamiento de los datos, Power Pivot para el modelado y las tablas dinámicas relacionadas al modelado de datos para la realización de informes. Fíjense que si nosotros hacemos utilizamos la segmentación de datos, también podríamos asociarlos a gráficos. Entonces podríamos hacer segmentación de datos en las cuales estén involucrados tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Eso es una opción interesante. Bueno, hasta aquí llegamos con la actividad. La idea es que ustedes puedan también llegar a esta instancia con los archivos que les proporciono en cuanto a los movimientos bancarios y a los movimientos contables. Cualquier duda de exposición, muchas gracias, hasta la próxima.